Bueno, continuamos. Hoy hemos conocido un nuevo escándalo de pederastia, en este caso en Brasil. Atención, porque se trata de un hecho único. Es la primera vez que las víctimas graban al cura que cometía los abusos, un sacerdote brasileño de 82 años. Así daba la noticia el informativo de La Sexta. Un monaguillo graba desde la ventana el momento del abuso. El padre Luis, de 82 años, está en la cama con otro monaguillo. Ambos están desnudos. El cura obliga al joven a mantener sexo oral con él. De repente, un ruido alerta al párroco. Se incorpora lentamente, atónito. La fiesta ha acabado. Ni siquiera durante la celebración de la misa podía reprimir sus instintos. Cuando llegaba el momento de dar la paz, me cogía la mano y la acercaba a sus genitales. No tenía respeto por la liturgia. Lo hacía conmigo y también con otros chicos. Pues te digo una cosa. Ese cura no debería dar la misa con monaguillos, debería darla con una pareja de la Guardia Civil. En nombre del Padre, del Hijo y del Teniente Coronel Tejero. Gran repercusión mediática ha tenido también el caso del religioso español José Ángel Arregui, encarcelado en Chile por posesión de pornografía infantil. En su poder fueron encontradas más de 400 horas de vídeo y alrededor de 2000 imágenes de pornografía infantil. Arregui consiguió parte de estas imágenes colocando cámaras en las duchas y los gimnasios de varios colegios religiosos del País Vasco y de Madrid, donde ejerció de profesor. El sacerdote ha confesado la autoría de las grabaciones donde se aprecian masturbaciones y agresiones a los menores. Sin embargo, se ha excusado diciendo que formaban parte de su tesis doctoral titulada El crecimiento físico en la adolescencia y su influencia en la flexibilidad y su medición. Bueno, pero también podía haber titulado su tesis Teoría y práctica del abuso de menores, parte 1. Pero claro, la Iglesia es experta en eufemismos. A la pedofilia le llaman delito de solicitaciones. A los pedófilos le llaman efebófilos. Y a un trastorno de la personalidad múltiple le llaman Santísima Trinidad. Tú imagínate, llega un tío a un psiquiatra y le dice: mire, doctor, que yo soy yo, mi padre y una paloma. Y dice: ya está, muy bien, pero aquí la factura, ¿quién la va a pagar? Pues la paloma. A pesar de que la jerarquía católica ha ocultado sistemáticamente los casos de pederastia en su seno, en muy poco tiempo están saliendo a la luz un gran número de casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes. Se trata además de un escándalo a nivel internacional. Escuchad este resumen con los principales casos. En Estados Unidos, una investigación criminal estableció el número de sacerdotes pedófilos en 4.400. En Irlanda se calcula que hay 14.500 niños víctimas de estos abusos. En Holanda, desde marzo de 2010, se han registrado 350 demandas de personas que afirmaron haber sufrido abusos sexuales por curas en los años 50, 60 y 70. En Alemania se han denunciado agresiones sexuales en 19 de las 27 diócesis católicas. En Canadá, el gobierno y varias iglesias, entre ellas la católica, fueron condenadas a pagar más de 700 millones de euros en indemnizaciones a las víctimas en 2002. Y eso no es todo. Los casos de abuso se extienden por otros muchos países de Europa y Latinoamérica. Está siendo un denominador común en los últimos días. Con cada amanecer surgen nuevas acusaciones de casos de abusos sexuales de menores cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica. El más reciente salpica incluso al actual Papa, Benedicto XVI. Según documentos eclesiásticos publicados en Estados Unidos, altos funcionarios del Vaticano no tomaron medidas contra este sacerdote, Lawrence Murphy, quien habría abusado de 200 niños sordos mientras trabajó en una escuela en el estado de Wisconsin. La correspondencia interna aparentemente muestra que el actual pontífice, por entonces cardenal Joseph Ratzinger, no respondió a 2 cartas enviadas por el arzobispo de Milwaukee sobre el caso. Los miembros del Vaticano sabían. No sabe de los nombres exactos de las personas, pero él sabe que ellos sabían, porque hay tantos documentos que ellos tienen que mantuvieron en secreto y no les hicieron caso. El portavoz del Vaticano lamentó los abusos sobre niños particularmente vulnerables, pero defendió al Papa Benedicto al asegurar que el departamento que lideraba el pontífice solo tuvo conocimiento de las acusaciones en 1996, 20 años después de que surgieran en Estados Unidos y solo 2 antes de la muerte de Murphy. Justificando el por qué no actuaron entonces, el vocero del Vaticano dijo que Murphy era muy mayor y tenía muy mala salud.
El Papa promueve hoy en día una posición de cero tolerancia ante el abuso de menores e incluso ha pedido disculpas a las víctimas de estos actos por parte de religiosos recientemente. Pero son en las encrucijadas del pasado en donde permanece un enorme signo de interrogación. En casos como los de Murphy es cuando las víctimas se repiten una y otra vez. ¿Por qué la Iglesia optó por defender más su reputación que a los propios niños? Entre 1950 y 1974, el reverendo Lawrence Murphy trabajó en una escuela para niños sordos de Milwaukee. Durante ese tiempo, según declaró él mismo, abusó de hasta 200 alumnos. Pese a las continuas denuncias de familiares, el escándalo no llegó oficialmente a Roma hasta 1996. El entonces prefecto para la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, recibió 2 cartas desde Estados Unidos denunciando el caso. Su segundo, Tarsicio Bertone, ordenó que el asunto se juzgara dentro del ámbito eclesial. Pero el proceso se frenó y Murphy murió en 1998, sin recibir ningún castigo. Respondiendo a la denuncia de New York Times, el portavoz del Vaticano defiende que se actuó así por el estado de salud del sacerdote, aunque reconoce que lo ocurrido fue trágico. La explicación no convence a las víctimas, que hoy han llevado su protesta a la plaza de San Pedro. Abusó de este chico, de este otro. Exigen al Papa que no oculte ni este ni el resto de casos de pederastia en la Iglesia Católica. The New York Times publicaba ayer que a pesar de las misivas enviadas en 1996 por el arzobispo de Milwaukee al entonces cardenal Joseph Ratzinger, no hubo respuestas porque lo único que importaba era proteger a la Iglesia del escándalo. Los escándalos de abusos sexuales masivos contra menores por parte de religiosos católicos han llegado a salpicar al mismísimo Papa. El diario The New York Times reveló que el cardenal Ratzinger se abstuvo de toda sanción contra un cura estadounidense acusado de abusar de unos 200 menores en los años 50, 60 y 70. Hay una confianza cero en la Iglesia Católica y en la capacidad del clero para tratar este problema, ha señalado el abogado de varias de sus víctimas. Tienen una tradición histórica de autodefensa. Todos los caminos y las responsabilidades últimas en ocultar el escándalo llevan a Roma. Tras destapar la caja de Pandora, el mismo diario ha revelado este viernes que el Papa no hizo nada para impedir en el 80 a un cura acusado de pederastia seguir con su sacerdocio en una nueva parroquia en Alemania sin haber seguido un tratamiento. Y un nuevo escándalo. Los Legionarios de Cristo han reconocido hoy que su fundador, el mexicano Marcial Maciel, abusó sexualmente de seminaristas y tuvo 3 hijos. Mientras en Italia ya son 90 las denuncias contra miembros de la Iglesia Católica, entre ellas la de 67 exalumnos sordomudos de un instituto de Verona que acusan a 25 sacerdotes y religiosos de presuntos abusos. La asociación que les atiende dice que en la sociedad italiana hay miedo a señalar a miembros de la Iglesia Católica, como muestra este libro sobre presuntos abusos del clero. El pecado oculto se llama, tanto como el nombre del autor.